Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Los saluda desde Buenos Aires, Argentina, el hermano Osvaldo, trayendo un nuevo video, una nueva enseñanza, una nueva prédica. Hoy, mediados de septiembre ya del 2024, wow, cómo va volando este año. Impresionante lo rápido que va pasando, parece que fue ayer que empezó este año y ya estamos a septiembre, ya estamos en un abrir y cerrar de ojos, estamos en un fin de año. Pero bueno, acá disfrutando de un día espectacular, un día hermoso, un día muy primaveral. No hace ni calor ni frío, está más o menos, está fresquito, digamos, pero un día totalmente soleado, no hay ni una sola nube. Así que bueno, vamos a aprovechar para empezar con esta prédica del día de hoy, con esta enseñanza titulada Deteniendo con injusticia la verdad. Y la vamos a hacer en dos partes porque hay mucho que hablar, hay mucho que buscar, muchos pasajes bíblicos para ir afirmando esta enseñanza. Deteniendo con injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir este título? Ustedes saben, los que siguen este canal, los que siguen el canal en YouTube, saben que la justicia, se los he dicho muchas veces, la justicia es básicamente el mandamiento de Dios, la voluntad de Dios, conocerlo a Dios, la ley de Dios, por el cual el que tiene más le da al que tiene menos, el que sabe más le enseña al que sabe menos, y el más fuerte defiende al más débil. Todo bíblicamente hablando, ¿no? Porque el que tiene más le da al que tiene menos. Podemos verlo en Juan el Bautista, en Lucas 3, cuando el pueblo le dice, ¿y ahora qué haremos? Y le dice, el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. El más fuerte defiende al más débil, lo podemos ver con Pablo en Romanos 14, Romanos 15, hablando del débil. Y el que sabe más le enseña al que sabe menos. Podemos verlo claramente en el ejemplo de Felipe y el eunuco, cuando se subió a la carreta y fueron juntos leyendo el pasaje de Isaías, como bien está descrito en Hechos de los Apóstoles. Pero bueno, a eso vamos orientados. Deteniendo con injusticia la verdad. O sea, ¿qué verdad? La verdad tiene nombre, que es Cristo. Pero la verdad también nos dice Pablo en Tito 1, versículo 1, que la verdad es según la piedad. Piedad, sinónimo de caridad, sinónimo de misericordia, sinónimo de justicia. Entonces, el título se resume solo, deteniendo con injusticia, o sea, con mentiras, deteniendo con tinieblas la verdad de la piedad, la verdad de la caridad, la verdad de la misericordia, la verdad de la justicia eterna, del pacto eterno, del sacerdocio eterno de Dios, de nuestro único Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a meternos, dada esta pequeña introducción, vamos a meternos de lleno en la enseñanza del día de hoy. Mateo 5:20, el famoso pasaje donde nuestro Señor Jesucristo dice, pero si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, o el reino no entrará en vosotros. Porque cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, ahí es cuando recibes el reino. Entonces, ¿en base a qué dijo esto Jesús? A Mateo 6:33, cuando dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no la justicia de los hombres. El reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios y su justicia es algo que no se puede separar, es un todo. Es como cuando habla Juan en sus cartas de el Padre y el Hijo. No se puede separar porque estamos hablando de lo mismo. Entonces,
Acá es el mismo caso. El reino de Dios y su justicia, porque es un reino de justicia. Entonces, Jesús dijo, más buscar primeramente, de primero, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te será añadido. Entonces ahí vemos de boca de Jesús la importancia de la justicia. Es lo primero que tienes que buscar. ¿Y cómo se busca la justicia? Por medio del Espíritu Santo morando en nosotros, como dice Proverbios 2. Dice Proverbios 2, entonces, o sea, hablando de cuando recibieres el Espíritu Santo, entonces entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría hubiera entrado en tu corazón, la sabiduría refiriéndose al Espíritu Santo, al espíritu de sabiduría, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la ciencia que viene a ser el conocimiento que viene de Dios, no la ciencia putrefacta que te enseña este mundo. Entonces, por eso Jesús les dice, si vuestra justicia no fuere mayor, o sea, si vuestra piedad, si vuestra misericordia, si vuestra caridad no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué les dijo esto Jesús? La justicia de los escribas y de los fariseos, la misericordia de ellos, la caridad de ellos, se limitaba específicamente a los de su secta, se limitaba a sus compañeros de sinagoga, o a lo mucho se limitaba a su familia, pero hasta ahí. Porque recordemos que los mismos fariseos le decían a sus padres, sea corbán todo lo que yo pueda darte a ti. ¿Y qué significa sea corbán? O sea, sea mi ofrenda a Dios. Sea corbán todo lo que pudiera darte a ti. O sea, todo lo que ellos podían destinar a sus padres, lo volcaban en el templo. Y ellos creían que de esa manera agradaban a Dios. Quitándole a su padre y a su madre, no dándoles, no ayudándolos, no teniendo piedad de ellos y volcando el dinero en el templo. Pero bueno, en cierto modo parecido podemos ver hoy en las religiones de hoy en día, en las sinagogas de hoy en día. No que vuelquen el dinero en el templo, porque de hecho tampoco lo hacen, excepto los evangelistas que les han enseñado a diezmar. Y bueno, y de alguna manera sí lo vuelcan en el templo, pero sin saber que el diezmo es algo que ha quedado en el pasado, porque la ley del diezmo pertenecía a la ley de Moisés, cuando la ley de Moisés fue abolida, como nos explica Hebreos, como nos explica Pablo en Gálatas. Pero bueno, pero no es solamente eso, sino que podemos ver que los cristianos, las personas que se hacen llamar cristianas, por eso yo me rehúso a que me identifiquen con ese título cristiano, que bien podrían llamarse constantinianos por el emperador romano. Pero bueno, no me voy a meter a eso porque no es el tema de hoy. Básicamente, los cristianos de hoy se limitan básicamente a ellos mismos, y se limitan básicamente a su casa. Se limitan básicamente a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a los que viven bajo su mismo techo. Hasta ahí llega la justicia de ellos, la piedad de ellos, la caridad de ellos. Simplemente se limita a eso. No van un poquito más allá, o al menos la gran mayoría. O sea, yo me atrevo a decir que hoy la justicia del cristiano es muy inferior a la justicia que era de los fariseos en ese entonces.
Entonces, la justicia que hagamos, que nosotros podamos hacer con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, es la manifestación de quién somos. Tengamos eso presente y recordemos eso. Como dice Juan en 1 Juan 3, versículo 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo, no es de Dios. Porque la justicia y el amor de Dios, el amor ágape, no el amor basura que te enseña este mundo. El amor ágape, que traducido es caridad. En todo el libro, el capítulo 13 de 1 Corintios, debería decir caridad y no como dice amor en la Reina Valera 1960, por ejemplo. De hecho, lo puedes ver en la Biblia de Jubileo y en la Reina Valera antigua, que dice caridad, no dice amor. Si te vas a la King James, no dice love, dice charity. Porque es el significado de la palabra ágape, que es la traducción de amor en griego. ¿Y justicia qué es? Se los expliqué al comienzo, como lo he explicado en muchos videos. Es despojarte de lo que tienes para darle al que necesita. Eso es la justicia. Despojarse, así como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en Filipenses 2. Entonces, hace un tiempo alguien puso en Facebook, escribió, proveamos primeramente para nuestra casa y a los de afuera en lo que podamos. Lo dijo bien con un tono despectivo, con un tono, con un significado de que no lo voy a hacer nunca, voy a proveer para mi casa siempre. Y lamentablemente eso es lo que hacen los cristianos de hoy. La religión que se profesa ser como cristiano es lo que hace hoy. Porque dime entonces, ¿qué religión que conozcas hoy en día vive como vivía la iglesia primitiva, por así decirlo? La iglesia de Hechos de los Apóstoles. La iglesia que nos narra Lucas en Hechos 2 y en Hechos 4. Cuando dice que los creyentes de esa época, la iglesia de la época, porque el verdadero significado de iglesia es el pueblo de Dios, no un templo hecho con piedras muertas, perdón. La verdadera iglesia es el pueblo de Dios. ¿Y cómo nos cuenta Lucas en Hechos capítulo 2 y en Hechos 4 puntualmente, que vivía la iglesia de la época de los apóstoles? Nadie decía tener nada propio, sino que decían tener todo en común. Y por eso no había pobres dentro de la congregación. No había pobres. Porque practicaban la justicia, practicaban la equidad, que es un sinónimo de justicia, y nada tiene que ver con la igualdad. Porque la igualdad es que recibimos esto y lo repartimos en partes iguales. La equidad no. La equidad, lo que se recibe se le da más al que más necesita. Y se le da menos o no se le da al que no necesita. Esa es la equidad. Esa es la justicia. Esa es la caridad. Darle más al que más necesita. Dime, ¿qué religión ves que vivan como vivía la iglesia en tiempos apostólicos? ¿Qué religión ves que vivan de esa manera? Ninguna. Básicamente ninguna. Porque no son los creyentes de esa época, porque son cristianos. Precisamente por eso, porque son cristianos. Este versículo de primera de Timoteo 5:8, que es en el que está basada la enseñanza de hoy, y lo que les conté recién que publicó en Facebook una vez alguien, también me lo dijo una vez alguien, una mujer que he conocido,
que era testigo de Jehová y que descarta de plano la justicia, la caridad para afuera, pero sí para su casa, para sus hijos. La caridad de ella muere en su casa, como el mantra religioso, el mantra de los evangélicos que te dicen, el primer ministerio es tu casa. Y hasta ahí llegó la justicia de ellos. Porque en Mateo 25 te dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Te dice, mis hijos siempre tienen hambre. Mis hijos siempre tienen hambre, yo le doy de comer siempre a mis hijos. Porque estuve desnudo y me vestiste. Mis hijos siempre necesitan ropa, las pantalones, las remeras le quedan chicas. Porque estuve enfermo y me fuiste a ver, mis hijos siempre tienen gripa, tienen fiebre. Y hasta ahí llega el ministerio de ellos. El cuidar de su prójimo, el darle de comer al que tiene hambre, el darle de beber al sediento, lo limitan a su casa. Y hasta ahí llegó. No van un poco más allá. Yo no estoy diciendo que le saques la comida a tus hijos y ayudes a los homeless, a los menesterosos, a la gente que pueda estar en la calle. No, yo no estoy diciendo eso. Pero hay personas que se limitan exclusivamente para su casa y van más allá de simplemente las necesidades que puede tener un hijo, por ejemplo. Y no solamente les dan de comer, sino que personas que tienen gran poder adquisitivo van autos, mansiones, lujos, y no se les cae una moneda para quien pueda necesitarlo, a veces incluso dentro de su propia familia. Yo lo he visto, incluso dentro de su propia familia. Ahora dime una cosa, en las escrituras, ¿en dónde dice que tú tienes que que tienes que hacer justicia dentro de tu casa? Que tú tienes que hacer justicia a tu familia de la carne, digamos. ¿Dónde dice? En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, te menciona las viudas, los pobres, los menesterosos, los huérfanos. ¿Por qué? Porque a sus hijos, todo el mundo, o quiero creer que todo el mundo, se va a ocupar de sus hijos, de darle de comer, de comprarles ropa. No está escrito lo que es una obviedad. Estaba apuntado para el que solamente se limita a su casa, nada más. Los que solamente hacen justicia en su casa y el primer ministerio y único ministerio de todas sus vidas y el ministerio eterno en su casa, y no pueden ver un poquito más allá del árbol que tienen delante. Para ellos es el cumplimiento de lo que está escrito en Amós 5, versículo 7, donde dice: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echás por tierra. Porque no les interesa el juicio, que se refiere al justo juicio, a juzgar con justo juicio. Y ya lo he explicado en muchos videos, lo que significa juzgar con justo juicio. Está exactamente en el video No juzguéis según las apariencias, que está aquí arriba, está el link para nuestro canal de YouTube, que ve y suscríbete a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Está acá arriba el link. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Todos estos videos van alojados en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Entonces, ellos son el cumplimiento de lo que dice en Amós 5. O como está escrito en Isaías 46, versículo 12, donde dice: oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Parecido a lo que dijo Esteban en Hechos 7, cuando les dijo a los fariseos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y es básicamente lo mismo que está diciendo Isaías: oídme, duros de corazón.
los que estáis lejos de la justicia, los que ven de lejos la justicia, los que ven de lejos la caridad, la misericordia, la piedad con el que necesita. No simplemente con el que está al lado tuyo dentro de tu casa. Con cualquiera que necesite. Con cualquiera que necesite. Pablo dijo esto puntualmente en primera de Timoteo 5:8. Jesús es mi único Salvador. Me dice, jamás seremos igual a Cristo, estás confundido. Seguramente me lo debes decir por somos Cristo. Ya me lo han dicho varias veces y todos terminan dándome la razón. Porque no tienen el entendimiento para darse cuenta de por qué el título. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, hablando de mí, por ejemplo, yo no estoy diciendo, yo soy el Cristo. Porque ahí sí estaría mintiendo. Yo estoy diciendo, somos Cristo. ¿Acaso, no sé tú, pero yo pertenezco al cuerpo de Cristo? Yo soy hijo de Dios, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿tu cuerpo no es parte tuya o solamente la cabeza? Supongamos que te llamas Pedro, porque no tienes un nombre con el cual se te pueda identificar. Pero supongamos que te llamas Pedro. ¿Qué conforma Pedro? ¿Solamente la cabeza? ¿El cuerpo no es parte de Pedro? Entonces, si nosotros no somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no somos parte de Cristo? Es totalmente lógica, es abrir un poquito los oídos. Si somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no somos Cristo? ¿No somos parte de Cristo? Yo no dije somos el Cristo o soy el Cristo. Somos Cristo. Es demasiado sencillo de entender. Sigamos. Puntualmente, Pablo dijo esto en 1 de Timoteo 5:8, porque habían algunas personas, algunos creyentes de ese momento que abandonaban a su mujer, abandonaban a sus hijos para ir a hacer la obra. O sea, no solamente que los abandonaban, sino que dejaban de sustentarlos, dejaban de proveer para ellos, para sus familias. Los abandonaban. Y eso por supuesto que está mal. Y eso por supuesto que está mal. O sea, que tú hagas la obra de Dios, que tú vayas a hacer la gran comisión, que vayas y prediques las buenas nuevas, que hagas obras de justicia, está perfecto, pero tampoco que abandones a tu casa. No puedes dejar de proveer para los tuyos. Eso está más que claro. Volviendo a 1 de Timoteo 5:8, hablando de lo que hablaba Pablo. Dime un segundo testimonio que diga, que confirme lo que dijo Pablo, en el sentido que lo dicen muchos. Porque de boca de nuestro Señor Jesucristo dijo, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y que yo recuerde 1 Timoteo 5:8, no se vuelva a repetir. Hablando de en el sentido para donde lo tuercen muchos. El que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo no predico, deja de darle de comer a tus hijos para darle de comer al pobre, al menesteroso. No, yo lo que yo predico, acuérdate de tu prójimo, del que necesita. No te limites a tu casa solamente. Yo no predico sacarle el plato de comida a tus hijos y dáselo a alguien de la calle. No. Pero no te limites solamente a tu casa.
No te limites a los que viven debajo de tu techo. Nada más. Es simplemente eso. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 9, y después vemos del 13 al 17. No, si no ayudamos a los necesitados, vamos al infierno. Supongo que lo estás diciendo por mí, pero no, yo nunca dije eso. Yo nunca dije si no ayudamos a los necesitados, vamos al infierno. No, yo nunca dije eso. Si yo predicara eso, estaría predicando una salvación por obras. Lo cual es mentira, porque somos salvos por gracia. Al contrario, porque ya soy salvo, es que hago obras de caridad, obras de justicia. Porque es la manifestación de quién soy. Y es en agradecimiento al que me salvó, al que dio su vida por mí. Mis obras es la manifestación de quién soy, la manifestación de mi fe. Como te dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Si tienes fe y no tienes obras, tu fe no existe. Mis obras es la manifestación de quién soy, como te dice 1 de Juan 3:10, lo vuelvo a repetir. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo, no es de Dios. No hay para dónde. Es así. Santiago, capítulo 2, versículos 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real. ¿Cuál es la ley real? La ley de Dios, no la ley de Moisés. La ley de Dios, la ley real. ¿Por qué la ley real? Porque es para los reyes y sacerdotes, porque nosotros estamos llamados para ser reyes y sacerdotes, conforme al sacerdocio de Melquisedec. Lo puedes ver en Éxodo 19, lo puedes ver en las cartas de Pedro. Nosotros no estamos llamados para estar bajo un sacerdote, estamos llamados para ser un reino de sacerdotes, conforme al orden de Melquisedec, conforme al sacerdocio de Melquisedec, no al sacerdocio arónico-levítico. Si en verdad cumplís la ley real, la ley eterna, la ley de Dios, la ley de Isaías 58, la ley que también te nombra Isaías 1, la ley de la justicia, la ley del ágape. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Bien hacéis, te dice Santiago. No dice a los de tu misma religión, no dice a los de tu misma sinagoga, no dice a los de tu misma denominación, no dice a los de tu misma congregación, no dice a los de tu misma familia, no dice solamente a tus hijos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tan difícil es de entender? Versículo 9. Pero si hacéis acepción de persona, no, vos no, vos sí, no, vos no. Si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. Para los que les gusta tanto enfocarse en el pecado y que quieren ser salvos por obras. Si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 13 al 17. Juan Gómez, explicáselo a los jueces, políticos, comisarios, corruptos, narcopolíticos. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿cuál es el problema? La ley de Dios, el llamado a hacer justicia, a amar a tu prójimo, es el llamado que tenemos los hijos de Dios, no es un llamado para el gobierno. Yo lo he escuchado eso. Que se encargue el gobierno de darle de comer a los homeless, a los menesterosos. Que se encargue el gobierno, ese es trabajo del gobierno. Resulta que ahora el mandamiento de Dios
le fue dado al gobierno de Anticristo y no al pueblo de Dios, no a la iglesia, no a su novia. Ellos son los que corrompen la justicia de Dios por medio de la justicia social, de la famosa justicia social promovida por el Papa Francisco, promovida por los jesuitas. El mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo le fue dado a la iglesia, no al gobierno de Anticristo. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, Santiago acá te lo explica demasiado bien. Juicio sin misericordia se hará para aquel que no hiciere misericordia. Si tú no tienes misericordia de tu prójimo, el Señor no va a tener misericordia de vos. No va a tener misericordia. Tú quieres que Él te juzgue con mucha misericordia, ten mucha misericordia para con tu prójimo. Tú quieres que Él te ame mucho, ama mucho. Es directamente proporcional. Como te dice Jesús en Mateo 25, porque así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces cuando tú ignoras de darle a alguien, estamos hablando de ejemplo, le estás dando vuelta a la cara a Jesús, no al homeless, no solamente a él. Entonces, ¿quieres un juicio sin misericordia? Adelante, continúa sin tener misericordia de tu prójimo. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Lo que les hablaba hace unos instantes atrás. ¿Podrá la fe salvarle? Porque todos te hablan de la fe. Todas las religiones, los católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, todos te hablan de la fe. Pero nadie te dice que la fe tiene obras. Y no las obras de la ley que te habla Pablo en Gálatas 2, Gálatas 3. Obras de la fe. Porque hay muchos que creen que Santiago y Pablo se contradicen. Porque creen que solamente existen las obras de la ley. Y ya he hablado también en otros videos. He hablado exactamente sobre eso. En un video que se llama Obras de la Fe, si mal no recuerdo. Que está en el canal de YouTube. Entonces acá Santiago te habla de las obras de la fe. No de las obras de la ley. Exacto, Juan, cuando los políticos me roban a Jesús porque soy miembro del cuerpo de Cristo. Amén, exacto, pero bueno, pero ellos tendrán que dar cuenta por sus hechos, por sus acciones. Pero tú no te limites a hacer lo mismo, porque si no vas a estar haciendo exactamente lo mismo que ellos. Vas a estar haciendo exactamente lo mismo que ellos. Y el mal no se vence haciendo más mal, contestando con mal. El mal se vence haciendo el bien. Versículo 15. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No, porque es una fe muerta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Más claro, precisas oírlo. Santiago no puede ser más claro de lo que es. Pero hay muchos que dicen, no, me importa solo si es mi hijo. Solo si es mi hijo, pobrecito. Amén. Dale todo lo que necesita tu hijo. Pero no te olvides de afuera.
si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es así de simple. Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es simple. Las obras vienen a ser el espíritu del cuerpo. Un cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto. La fe es exactamente lo mismo. La fe sin obras es muerta. Si en la calle ves a un menesteroso en invierno, sin abrigo, un borracho, etc. No, pero Pablo dice que el que no provee para su casa, no te limites simplemente a tu casa. Vamos a Levítico 19, versículo 15. Dice, no harás injusticia en el juicio. ¿Qué quiere decir no harás injusticia en el juicio? O sea, no juzguéis si no es con justo juicio, como dijo Jesús. Es eso básicamente. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, o sea, con equidad juzgarás a tu prójimo. Lo que expliqué al comienzo del video, con justo juicio juzgarás a tu prójimo. Básicamente eso. Vamos a Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 16 al 19. Dice, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, no de condenación, del justo juicio. De eso está hablando Salomón. Allí impiedad, debajo del sol. ¿Qué es lo que vio Salomón? Impiedad, contrario a la verdad, que es según la piedad, como te dice Pablo en Tito 1, versículo 1. Y en lugar de justicia, o sea, en lugar de verdad, allí iniquidad. Hay impiedad, injusticia. Y dije yo en mi corazón, al justo. ¿Quién es el justo? El que hace justicia. Como te dice 1 de Juan 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Básicamente eso. Y yo dije en mi corazón, al justo, al que juzga con justo juicio, al que juzga según verdad. Y al impío juzgará Dios. Pero allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, para que Dios los pruebe, para que pruebe el corazón de los hijos de Dios, de los hijos de los hombres. Y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, lo que tantas veces repitió Salomón en Eclesiastés, porque todo es vanidad. Vamos a Romanos 1, vamos a Pablo, vamos a las palabras de Pablo, versículos 17 y 18, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, no la justicia del hombre, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, no por tablas de piedra, no por mandamientos escritos, por fe y para fe. Y la fe conlleva obras, como ya lo he dicho. Porque como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, no por la justicia que hiciere, no por la justicia de la ley, como dice la justicia que es por la ley, que el mismo Pablo te lo explica. El que hiciere estas cosas vivirá por las cosas que hiciere. Eso es salvación por obras. Pero no, acá te dice bien claro, el justo por la fe vivirá. Y siempre teniendo presente que la fe conlleva obras, no obras de la ley, obras de la fe.
Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Qué claro que te lo dice Pablo acá, porque la ira de Dios, hablando también del día de la ira, el día final, el día que nuestro Señor Jesucristo venga para juicio, contra toda impiedad e injusticia, contra toda falta de justicia, contra toda falta de caridad de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que detienen con injusticia la justicia, valga la redundancia, que detienen la piedad, que detienen la misericordia, que detienen la caridad. Entonces, ¿a quién se le hace justicia? ¿A quién se le hace misericordia? ¿A quién se le hace caridad? ¿Solo a los de nuestra congregación? ¿Solo a nuestra familia? ¿Solo a nuestros hijos? ¿No es hacer acepción de personas eso? Vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Para los testigos de Jehová que dicen, no, Jehová es Dios. No dice en Apocalipsis 17 que el Cordero es Señor de señores. Y acá te está diciendo que Dios es Señor de señores. Pero bueno, es en otro momento. No, Wari me dice, si no hay dinero no se puede hacer nada y muchos deberemos perder la fe. No, es que la justicia, la piedad, no se hace solamente con dinero. Ese es el tema. Si tienes dinero, se te va a hacer más fácil, pero cuando tú, por ejemplo, ayudas a un anciano a cruzar la calle, estás haciendo obras de justicia. Cuando tú le cargas las bolsas de una compra a alguien y lo ayudas a llegar a su casa, estás haciendo justicia. Por eso dije en el comienzo del video, como lo he dicho muchas veces, no es simplemente con plata, la justicia no se hace solamente con dinero. Como dije a lo primero, la justicia es la voluntad de Dios, es el mandamiento de Dios, es la ley de Dios, como lo dice Isaías 58. Donde el que tiene más le da al que tiene menos, pero también el más fuerte defiende al más débil, y también el que sabe más le enseña al que sabe menos también. Y para enseñar no se necesita plata. Para defender tampoco se necesita plata. Para estar, ¿qué es la piedad? Es el abnegado y completo servicio a los demás, a tus hermanos, a tu prójimo. Servicio en todo aspecto. Toda ayuda que puedas dar. Es hacer justicia, es hacer obras de la fe, es tener misericordia. No es solamente con plata, no es solamente con dinero que se hace justicia. El dinero ayuda, claro, pero no es solamente con dinero que se hace la justicia, que se hacen las obras de la fe. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ah, claro, me podrá decir alguien, porque Dios no tiene familia, por eso le hace justicia a todos. Por Dios. ¿No te dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo? ¿No te dice el mismo Pablo también directamente, sed imitadores de Dios? Vamos a Isaías 58, justamente hablando de Isaías 58. Vamos a Isaías 58. Versículos del 1 al 10. El gran Isaías 58. Una de las columnas principales de la justicia, Isaías 58. ¿Qué te dice Isaías 58? Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.
señal de alerta. El pueblo estaba en rebelión, el pueblo estaba en pecado. Y ahora vamos a ver cuál era el pecado. Porque muchos minimizan el pecado simplemente a temas sexuales, como les encanta a las religiones. Les encanta simplemente el pecado, simplemente lo sexual, nada más. Ahora vamos a ver de qué habla Isaías. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y el versículo 2, me encanta el versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Se lo dice muy claro acá. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. O sea, me buscan, pero no hicieron justicia, pero no hicieron misericordia, pero no hicieron piedad, no hicieron obras de la fe. Nadie puede conocer mis caminos si no hacen justicia. Nadie puede estar en mi ley si no hace justicia. Te lo dice muy claro acá. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dice, después dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice el profeta, ¿es tal el ayuno que yo acogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Como los católicos, por ejemplo, por mi culpa. Y si salen de su sinagoga y pasan por arriba un menesteroso, le pueden pisar la cabeza y no les importa. Seas bendecido, hermano Marcelo. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor. Desatar las ligaduras de impiedad, contrario a piedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y que al pobre errante albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, y no se limiten simplemente a ver la parte física, porque también tiene un costado espiritual, obviamente. Cubrir al hermano, sí, lo cubres con un vestido, con un pullover, con una campera, una chamarra, como dicen en México, por ejemplo. Pero también lo cubres del pecado, no contándoselo a todo el mundo en lo que pueda haber caído el hermano. Tapándolo, cubriéndole el pecado, ayudándolo a restaurarse. Tienen que acostumbrarse a no leer simplemente lo superficial, lo que se puede ver, sino ver el lado espiritual de las cosas también. Entonces, cuando te dice, no es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, no está hablando de las personas que viven en tu casa. Está hablando de tu prójimo. Está más que claro. Entonces, te dice el versículo 8, cuando hicieres todas estas cosas, cuando hicieres justicia, cuando cumplieres con mi ley, cuando anduvieres en mis caminos, entonces, dice, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Este es
Es el contrato que firmas con Dios, básicamente, es el pacto que firmas con Dios. Es el cumplimiento de de Jeremías 31:33. Es el cumplimiento de Jeremías 31. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y Él te dirá, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador, o sea, el dedo acusador, y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento, y no se refiere solamente a tus hijos, si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, físicamente y espiritualmente, con el pan físico y el pan de vida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Hermosa promesa la que nos hace el Señor. Vamos a Job capítulo 24. Vamos a leer a partir del versículo 1. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, dice Job, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. O sea, encima que no les dan a su prójimo, le quitan, le roban, los despojan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Se apartan del camino a los menesterosos. Todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto. Salen a su obra madrugando para robar, para despojar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo ciegan su pasto. Y los impíos, los que no tienen piedad, los que carecen de caridad, vendimian la viña ajena. Los impíos vendimian la viña ajena. O sea, buscan cosechar lo que otro sembró, sin ellos haber sembrado. Despojan a su prójimo, no aman a su prójimo, no le dan a su prójimo, porque no se puede amar sin dar. Está escrito en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No se puede amar sin dar, porque el verdadero amor, el que viene de Dios, el amor ágape, es la caridad. Entonces acá te dice, y los impíos vendimian la viña ajena. No es que no solamente no le dan, sino que le quitan, lo despojan a su prójimo. Al desnudo hacen dormir sin ropa. No les importa. Son impíos. Son injustos. Eso es lo que son. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo estos versículos! ¡Qué tremendo! Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas, o sea, el manojo del trigo. Terrible este capítulo de Job. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, o sea, la abundancia que puedan tener ellos, la prosperidad que puedan tener ellos, la exprimen dentro de sus paredes, dentro de sus casas, solamente para su familia, solamente para sus hijos, para su esposo, su esposa, y ahí el de afuera se muere. Bueno, lo lamento mucho. Dentro de sus paredes se exprimen el aceite, la prosperidad. Pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos. Y te recuerdo que ante los ojos de Dios no eres solamente un asesino
cuando le clavas un puñal a alguien y le haces perder la vida. No. Cuando tú detractas contra alguien, cuando andas chismeando, como dice Levítico 19, tú eres un asesino de tu prójimo cuando lo matas con tu lengua. Cuando tú dejas morir al menesteroso de hambre y no te importa, también eres un asesino ante los ojos de Dios. Te lo dice Jeremías 7, Jeremías 2, te lo dice Jeremías 7 también y Jeremías 22. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. ¿Quiénes son los heridos de muerte? Los pobres. Pero Dios no atiende su oración. Acá son palabras de Job, dudando, porque en un momento dudó Job en todo lo que le aconteció a Job, hablando con sus amigos. Versículo 13. Ellos son los que rebeldes a la luz, o sea, rebeldes a la justicia, porque la luz es la justicia. Y hay un montón de versículos que te dicen que la luz es la justicia. Nunca conocieron sus caminos. Claro. ¿Sabes por qué no conocieron sus caminos? Porque no conocían la justicia. Porque no anduvieron en sus caminos, no anduvieron en el camino de justicia. El camino de Dios es un camino de justicia. Por eso nunca conocieron sus caminos. Ni anduvieron en sus veredas, en sus sendas rectas, sendas derechas. Las sendas antiguas que te habla Jeremías 6, versículo 16. Versículo 14. A la luz, o sea, al amanecer, se levanta el matador, el asesino, y mata al pobre y al necesitado. Lo que te acabo de decir, lo que te dije de Jeremías 2, Jeremías 9, Jeremías 22. Acá te lo dice bien claro. A la luz se levanta el matador y mata al pobre y al asesino. ¿Y cómo lo mata? Ignorándolo. Siendo impío con él, así lo mata. Y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie. Y esconde su rostro. Pero de él no te puedes esconder. Ni siquiera tu corazón puedes esconder de él. En las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron. No conocen la luz, no conocen la justicia. Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Y acá tenés otro ejemplo bien claro, que la justicia no es solamente en tu casa. Hagamos justicia para nuestra casa y en los demás en lo que podamos. O sea, nunca. Eso es lo que quiso decir la persona que dijo eso en el Facebook. Entonces, para entender por qué la verdad que es según la piedad, es detenida con injusticia, para entender la justicia, tendrás que tener el Espíritu Santo, como dice Proverbios 2, como te lo leí hace un rato, que te leí, que te dije, entonces entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia, entre paréntesis, de Dios, fuere grata a tu alma. Para entender la justicia no solamente tendrás que tener el Espíritu Santo, tendrás que tener el corazón de David, básicamente. El corazón de David. En Hechos 13, versículo 22, dice, quitado por Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¡Wow! ¡Qué elogio para David! Varón conforme a mi corazón. O
O sea, el corazón de David era conforme al corazón de Dios. David tenía el corazón de Dios. A ver la comprobación. Ahí está. Ay, se me corre. Sí, seguimos al aire. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué dijo eso el Señor? ¿Qué tenía en particular el corazón de David? Segunda Samuel 8 te lo responde. Versículo 15 te dice: y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad. Administraba justicia y equidad. ¿A quién? ¿Dentro de su casa? ¿A Betsabé? ¿A Salomón? Solamente en su casa. Administraba justicia y equidad a todo su pueblo. A todo su pueblo. Ay, el famoso sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Tienes que ir a ver videos anteriores. Tengo un video titulado Sed Santos, precisamente hablando de eso. Sin santidad nadie verá al Señor. Sí, pero Él es el que nos da su santidad. Él es el que nos provee de su santidad. Nosotros no podemos ser santos por mérito propio. No podemos ser santos por dejar de pecar. Él nos da de su santidad cuando nos da de su espíritu. Él nos da de su santidad. No podemos ser santos por acciones. Ya lo he explicado en otros videos. Primera de Juan 3:10 te lo dice claro. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que es santo, dice. Todo aquel que no peca, no. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. ¿No te dice Pablo acaso, el que ama ha cumplido la ley? ¿No dice Pablo, el que no es santo, el que no deja de pecar, no ha cumplido la ley? No. El que no ama, el que no da, el que ama, el que da, ha cumplido la ley. Pablo es bien claro al respecto. Vamos a Isaías capítulo 1, versículos 16, 17 y 23 también. Te dice Isaías: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, aprended a hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Miqueas 6:8 te lo dice. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Dejad de hacer lo malo, Isaías 1, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia ¿a quién? ¿A tu hijo? No, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. No dice solamente a los que están dentro de tu casa, a los que viven bajo tu techo nada más. No dice el primer ministerio es tu casa. Versículo 23. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿A quién se le hace justicia? Malaquías capítulo 3, versículo 5,
Dice, y vendré a vosotros para juicio, hablando el Señor, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros espirituales está hablando en un sentido espiritual, contra los que juran mentira, contrario a la verdad, contrario a la piedad, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de las huestes. Los que detienen con mentira la verdad, los que detienen con injusticia la verdad, los que detienen con injusticia la piedad, la caridad, la justicia, la verdadera ley de Dios. Vamos a Ezequiel capítulo 22, versículos 6 y 7. Dice, he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Se esfuerzan en derramar sangre. Lo que te dije del principio. Tú eres ante los ojos de Dios un asesino, no solamente por clavarle el puñal a alguien. Cuando dejas morir de hambre al pobre, también eres un asesino ante los ojos de Dios. Cuando detractas de tu prójimo, cuando hablas, cuando chismeas, cuando acusas, también. Se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. No a los de la casa. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Salmos 82, versículos 3 y 4. Defended al débil y al huérfano. Te dice, haced justicia a quién, a tus hijos. No, haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿En dónde dice en la Escritura que se debe hacer justicia solamente en tu casa? ¿A dónde? ¿Dónde está ese pasaje? Que no lo vi, me lo salté. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pasaje del primer ministerio es tu casa? Por no decir el único ministerio es tu casa. ¿En dónde está? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? ¿Quiénes son los impíos? Los que no tienen piedad, los que detienen con injusticia la verdad. Esos son los impíos. Salmo 106, versículo 3. Dichosos los que guardan juicio. ¿Quiénes son los que guardan juicio? Los que juzgan con justo juicio. Y no es de tener un justo juicio de acá para juzgar. No. Ve a ver el video No juzguéis según las apariencias, que está en el canal de YouTube, que acá arriba está el link. Y ve y de paso y suscríbete. El canal Camino de Justicia. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Los que hacen justicia en todo tiempo, no solamente a sus hermanos, no solamente cuando están en su casa. Que no es que digo que no lo hagas en tu casa, claro, hazlo en tu casa, pero no te limites a tu casa. Los que hacen justicia en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Los que hacen justicia sin hacer acepción de personas. Si hacéis acepción de personas, pecáis, como te dice Santiago. No es muy difícil de entender. Salmo 146, versículos del 5 al 9. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra.
el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad, que guarda piedad, que guarda justicia, para siempre. No solamente un ratito, no solamente mientras estás en tu casa, que guarda verdad para siempre, en todo momento y en todo lugar, que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos, que da pan a los hambrientos. ¿Suena como solamente tus hijos cuando tienen hambre? ¿Suena a eso? ¿Que da pan a los hambrientos? El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Los que simplemente limitan la piedad bajo su techo. Ellos son. El Señor abre los ojos a los ciegos, a los predestinados, a los que están predestinados para ver. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor ama a los justos. ¿Quién es el justo? El que hace justicia, como te dice Juan. El Señor guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Como lo dije hace un rato, no es obra del gobierno anticristo. Es obra del pueblo de Dios. Es obra de la iglesia de Dios. Y el camino de los impíos trastorna. ¿Por qué? Porque no es camino de justicia. Porque no es el camino del Señor. Como te explica Isaías 58, versículo 2. Salmo 34, versículo 6. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. ¿Y qué dice aquí? Versículo 21, Proverbios 21, versículo 13, dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, presta atención, el que cierra su oído al clamor del pobre, el que lo ignora, el que no le importa, también él clamará y no será oído. Te lo leo de vuelta. El que cierra su oído al clamor del pobre, el que lo ignora, también él clamará y no será oído. Como te dice Santiago, como te leí hace un rato, juicio sin misericordia se hará para aquel que no tenga misericordia. Y la misericordia vence en el juicio. Está más que claro, por favor. Está más que claro. Job 34, versículos 27 y 28. Por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados, el clamor del que necesita cuando clama al Señor, Señor, tengo hambre, Señor, necesito esto, Señor. Salmo 41, versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. No solamente el que tiene lástima, porque qué lástima que solamente tuviste lástima. Porque hay algunos, ay, qué lástima ese, mira cómo está pidiendo. Bueno, no importa. Vamos al shopping a comprar ropa. Qué lástima que solamente tuviste lástima. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, en el día de la ira, en el día final, en el día del juicio, lo librará el Señor. Y ahí será el famoso rapto que hablan, el harpazo, como lo hablé en un video que titulé el harpazo. Ahí será el rapto, el arrebatamiento, previo al juicio.
Vamos a Éxodo, capítulo 22, versículos del 21 al 27. Dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Básicamente, extranjeros somos todos acá, en este plano terrestre, en este peregrinaje que estamos haciendo acá. Todos somos extranjeros acá, porque no nacimos acá. Nuestro cuerpo nació acá. Pero nosotros no comenzamos a existir en este plano. Por eso somos extranjeros en esta tierra, somos peregrinos de paso. Y también hablando, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto, que el país sabemos que originalmente se llamaba Misraim, no Egipto. Egipto significa esclavitud. También hablando de la esclavitud de este mundo, la esclavitud de las religiones. Versículo 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles, presta atención lo que dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. ¡Wow! La próxima vez que pases y alguien te pida, yo lo pensaría 2 veces antes de dar vuelta a la cara, y que no te importe. No puedes ayudar a todos, como muchos te dicen, ay, pero no podemos ayudar a todos. No, claro que no. Pero que no puedas ayudar a todos no significa que no puedas ayudar a alguien, a 1, a 2, a 3, a los que puedas. Pablo te lo dice bien claro, el que siembra escasamente, cosechará escasamente, pero el que siembra en abundancia, va a cosechar en abundancia. Versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. El Señor siempre está con su oído presto al clamor del pobre. Y hay de ti si el pobre te acusara a ti. Vamos a ver. A ver. Vamos a hacer un paso por el libro de Eclesiastés. Vamos a ir a un apócrifo. El libro de Eclesiastés. Un pasaje muy, muy lindo. Sí, el Señor oye a todos, pero principalmente sus oídos están prestos para el pobre, para el menesteroso y para los justos, como está escrito. Su clamor está listo para escuchar al pobre, al menesteroso y también a los justos, como está escrito en Salmo, como está escrito en Proverbios. A las viudas también, claro. Para todo el que tiene necesidad, claro, seguro. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 35, versículos del 14 al 26, titulado Los gritos del pobre. Dice, no pretendas sobornarlo, porque no lo aceptará.
No confíes en sacrificios injustos, porque es un Dios justo. No confíes en sacrificios injustos, como te dice Proverbios 21, versículo 3. Juicio y justicia es más agradable al Señor que todo sacrificio. Y trata a todos por igual, te dice Salomón. O sea, no hagas acepción de personas. Ay, ellos sí porque son mis hijos. Aquel no, aquel es un sucio, borracho, drogadicto. No. Y trata a todos por igual. No favorece a nadie contra el pobre. Escucha las súplicas del oprimido. No desoigas los gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja, mientras le recorren las lágrimas por las mejillas. Y el gemido se añade a las lágrimas. Sus penas consiguen su favor. Y su grito alcanza las nubes. El reclamo del pobre atraviesa las nubes. Hasta alcanzar a Dios. No descansa. El clamor del pobre, lo mismo que te vengo hablando. No se detiene hasta que Dios lo atiende. Y el juez justo le hace justicia. El juez justo juzga con justo juicio, haciéndole justicia. Dios tampoco se hará esperar. Como guerrero no reposará hasta quebrar la fuerza del tirano y tomar venganza de los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? No. Un judío justo no, un justo juicio dije. No dije judío justo. Dije un justo juicio. Pero judío según de dónde lo veas. Según si veas un judío de los que son de la tierra o un judío espiritual. Ojo con eso también. ¿Lo hace rico al pobre? No es que lo hace rico al pobre, es que simplemente se le da para su manutención, para su necesidad básica. Simplemente para eso, nada más. Hasta quebrar la fuerza del tirano y no tomar venganza de los soberbios. Hasta arrancar el poder de los arrogantes y romper la fuerza de los malvados. Hasta pagar al hombre sus acciones y retribuir al mortal sus pensamientos, hasta defender la causa de su pueblo y darles la alegría de la salvación. Bienvenida su misericordia en el momento del sufrimiento, como lluvia durante la sequía. Vamos a Isaías, capítulo 11, versículos 3 y 4, dice: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. O sea, lo que te decía Jesús, no juzgáis según las apariencias. Como el video que tengo titulado así, no juzgáis según las apariencias. Sino que juzgará con justicia a los pobres. Juzgará con justicia a los pobres. ¿A quién se le hace justicia? Al que tiene menos, al que está en desventaja, según la equidad, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Vamos a Jeremías 7, versículos del 5 al 7, donde dice: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras de la fe, no obras de la ley, y si con verdad, o sea, con piedad, con misericordia, hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, no solamente entre tus hijos, entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, o sea, no lo exprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, lo que te expliqué hace un rato.
ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. También simbología de los cielos nuevos y la tierra nueva. Exacto, exacto. Vamos a Marcos 14, versículos del 3 al 7. Jesús cuando es ungido en Betania. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. No a las familias de los apóstoles, no a la hija lisiada que tenía Pedro, como lo atestiguan algunos apócrifos. Haberse dado a los pobres. Como dijo Jesús, a los pobres siempre los tendré con vosotros. ¿Para qué? ¿Para tenerles lástima simplemente? No. Para hacerles justicia. Para eso. Podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús los corrigió. No. Les dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, lo que les acabo de decir. Y cuando queráis, les podrás hacer bien. O sea, podrás ser misericordioso con ellos. Podrás ser piadoso con ellos. Pero a mí no siempre me tendréis. Que Jesús no dijo nada de eso, no entiendo a qué te referís. Que Jesús no dijo nada de eso, que eso lo escribieron los hombres simples mortales. Sí, la Biblia la escribieron hombres. Dime qué libro puedes leer tú que no haya sido escrito por hombres. Todos los libros que yo conozco fueron escritos por hombres. Lo que pasa es que los hombres que lo han escrito fueron inspirados por el Espíritu Santo. Algunos fueron directamente dictados por Dios. Bueno, hasta acá lo vamos a dejar. Vamos a terminar el video como siempre leyendo un poquito de los apócrifos. Estábamos con el libro de Hazar. De esta enseñanza en el próximo video vamos a hacer la segunda parte. Les recuerdo de vuelta que aquí arriba está el link para nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, que ahí va a ir alojado este video dentro de un rato. Y ahí pueden ver todos los anteriores vivos, todos los anteriores videos hablando de un montón de cosas. Vamos con el libro de Hazar. Habíamos quedado en el capítulo 3 y habíamos leído hasta el versículo 19. Vamos a leer a partir del versículo 20. Dice, y él lo hizo de esta forma por muchos años. Y después él se escondía por 6 días y aparecía a su pueblo un día en 7. Hablando de Enoc. Los demás son religiones, es decir, negocios, exacto. Las religiones son negocios, son cárceles, son ataduras, como te lo dice la propia etimología de la palabra religión, que viene de la palabra reliquio, que significa atadura, cárcel. Una corona de espinas, básicamente. Y después de eso, una vez
al mes y después una vez al año, hasta que todos los reyes y príncipes lo buscaban y querían ver el rostro de Enoc y oír su palabra. Pero ellos no podían, pues todos los hijos de los hombres estaban grandemente temerosos de Enoc y temían acercarse a él por causa del sobrecogimiento semejante al Señor, que estaba asentado en su semblante. Por lo tanto, ningún hombre podía mirarlo a él, temiendo que podía ser castigado y morir. Y todos los reyes y príncipes resolvieron reunir a los hijos de los hombres y venir a Enoc, pensando que ellos podrían hablar con él en ese tiempo cuando él debía salir y estar entre ellos, y ellos así lo hicieron. Versículo 22. Y el día llegó cuando Enoc salió, y todos ellos se reunieron y vinieron a él. Y Enoc les habló a ellos las palabras del Señor, y él les enseñó sabiduría y conocimiento. Ellos les enseñó sabiduría y conocimiento, y ellos se inclinaron delante de él y dijeron: que el rey viva, que el rey viva. Y un tiempo después, cuando los reyes y príncipes y los hijos de los hombres estaban hablando con Enoc, y Enoc les estaba enseñando los caminos del Señor. ¿Qué les estaba enseñando Enoc? Los caminos del Señor. ¿Cuáles son los caminos del Señor? Juicio y justicia, y equidad y todo buen camino, como te dice Proverbios 2, y como está escrito en toda la Biblia. He aquí que un malaj del Señor, un ángel del Señor, llamó a Enoc desde el cielo y deseaba traerlo al cielo, para que él reinara sobre los hijos del Señor, como él había reinado sobre los hijos de los hombres en la tierra. Versículo 24. Cuando en ese tiempo Enoc oyó esto, él fue y reunió los habitantes de la tierra y les enseñó sabiduría y conocimiento y les dio instrucciones divinas y les dijo a ellos: he sido requerido ascender al cielo. Yo, por tanto, no sé el día de mi partida. Y ahora, por tanto, les enseño sabiduría y conocimiento y les daré instrucción antes de que los deje, de cómo actuar sobre la tierra para que vivan. Y él así lo hizo. Y él les enseñó sabiduría y conocimiento y les dio instrucción. Y él los reprendió y puso delante de ellos estatutos y juicios para hacer sobre la tierra. Los mismos mandamientos que cumplía Abraham e Isaac y que están escritos en Génesis 26, o sea que están que en Génesis 26 está escrito que Abraham cumplía los mandamientos del Señor, y obviamente que no eran los mandamientos, los 10 mandamientos del monte Sinaí, está más que claro. E hizo shalom entre ellos, y él les enseñó vida eterna, y vivió con ellos algún tiempo enseñándoles de todas esas cosas. Versículo 27. Y en ese tiempo los hijos de los hombres estaban con Enoc, y Enoc estaba hablando con ellos, y ellos alzaron sus ojos, y la semejanza de un gran caballo descendió del cielo, y el caballo daba pasos en el aire. Y ellos le dijeron a Enoc lo que habían visto. Y Enoc les dijo a ellos: por causa mía este caballo desciende del cielo. El momento ha llegado cuando tengo que irme de ustedes y ya no seré visto por ustedes. Y el caballo descendió en ese momento y se paró delante de Enoc. Y todos los hijos de los hombres que estaban con Enoc lo vieron. Y Enoc entonces de nuevo ordenó que una voz fuera proclamada diciendo: ¿dónde está el hombre que se deleita en conocer los caminos del Señor su Dios? Caminos de justicia, el camino eterno, las sendas antiguas que te habla Jeremías.
que venga este día a Enoc antes de que él sea llevado de nosotros. Y todos los hijos de los hombres se reunieron y vinieron a Enoc ese día, y todos los príncipes de la tierra los reyes de la tierra, y sus príncipes y consejeros permanecieron con él ese día. Y Enoc entonces enseñó a los hijos de los hombres sabiduría y conocimiento. ¿Qué les enseñó? Juicio y justicia, como está dicho en Proverbios 2. Y les enseñó las instrucciones divinas y les aconsejó servir al Señor y caminar en sus caminos todos los días de su vida. Y él continuó haciendo shalom entre ellos. Y fue después de esto que él se levantó y montó en el caballo, y él salió, y todos los hijos de los hombres fueron tras él, cerca de 800.000 hombres, y ellos fueron con él la jornada de un día. Y el segundo día él les dijo a ellos: regresen a casa, a sus tiendas. ¿Por qué irán? Quizás puedan morir. Y algunos de ellos se fueron de él, y aquellos que permanecieron siguieron con él una jornada de 6 días. Y Enoc les dijo a ellos todos los días: regresen a sus tiendas, no sea que puedan morir. Pero ellos no estaban dispuestos a regresar y fueron con él. Y en el 6º día algunos de los hombres permanecieron y se agarraron de él. Y ellos dijeron a él: nosotros iremos contigo al lugar que tú vas. Como el Señor vive, solo la muerte nos separará. Y ellos urgieron tanto de ir con él que él cesó de hablar con ellos. Y ellos fueron tras él y no querían regresar. Y cuando los reyes regresaron, ellos causaron que un censo fuera tomado para poder saber el número de los hombres que permanecieron y fueron con Enoc. Y fue el séptimo día, que Enoc ascendió al cielo en un torbellino, con caballos y carruajes de fuego. Y en el 8º día, todos los reyes que habían estado con Enoc enviaron para traer de regreso al número de hombres que estaban con Enoc en ese lugar en donde ascendió al cielo. Y todos esos reyes fueron al lugar y entraron en la tierra. Encontraron, que la tierra estaba llena de nieve, y sobre la nieve había muy grandes piedras de nieve. Muy interesante lo que dice. ¿Tendrá algo que ver con los tesoros de la nieve y los del granizo reservados para el tiempo de la angustia, como habla Job 38? Muy interesante. Y uno dijo al otro: vengan, vamos a romper por entre la nieve para ver, quizá los hombres que permanecieron con Enoc están muertos y están ahora bajo las piedras de nieve. Buscaron, pero no lo pudieron encontrar a él, porque él, Enoc, había ascendido al cielo. Como todos ya sabemos, Enoc fue llevado al cielo y fue junto con Elías los que no conocieron muerte, no vieron muerte. Bueno, amados hermanos, esto ha sido por hoy. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para todos ustedes. Les recuerdo que esta fue la primera parte de la enseñanza Deteniendo con Injusticia la Verdad. En el próximo video haremos la segunda parte. Les vuelvo a reiterar que aquí arriba está el link para nuestro canal de YouTube, nuestro canal Camino de Justicia, donde van alojados todos los vivos que hacemos aquí en TikTok, en nuestro canal de TikTok Somos Cristo. Así que bueno, sin nada más para decirles, que sean bendecidos en el nombre de Jesús, y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Sean bendecidos.